lo amamos. Profeta, bienvenido a Balcarce, Buenos Aires, Argentina. Un saludo grande, un abrazo muy grande a la distancia. Saludo de Chile, wow. Estamos en todo Sudamérica conectados. Qué bendición, profeta. Buenas tardes acá en Perú, buenas noches allá en la República de Argentina. Para mí es un placer, una bendición grande el poder estar este tiempo con ustedes y poder compartir una palabra de parte del Señor. Bueno, el pastor me había pedido tomar un día. Hemos estado con unos días demasiado ocupados. Imagínese usted, no he tenido tiempo ni de rasurarme de lo muy ocupado que hemos estado en actividades que tenemos aquí vía Zoom, siempre con un grupo de personas a las cuales instruimos. Pero gloria a Dios que hoy tuvimos este tiempo para poder compartir con ustedes. El pastor me habló sobre el sentir que tenía en su corazón de tocar algún tipo de tema, y gloria a Dios, estamos aquí dispuestos. Creo que va a ser un tiempo de mucha bendición la que vamos a pasar. Y bueno, desde aquí también dale mis saludos y bendiciones a toda esa linda gente que se está conectando. Quiero saludar y bendecir a gente. Yo veo gente conectada no tan solo de Colombia, sino de Santiago de Chile Barcelona. también. La persona de Sagún que saludó es una profeta amiga, la profeta Petra Montesinos, una mujer de Dios, una mujer de naciones, y veo gente conectada de muchos lugares, y para mí es una gran bendición el poder compartir con ustedes este tiempo. Así que, pastor, estamos para lo que usted nos diga en este momento. Wow. Estamos llegando ahora a Barcelona, son las 12 de la noche, creo, por ahí, desde Barcelona. Ahí dejaron un saludo. Wow, gente de Perú, de Chile, hay gente de Uruguay, gente de Mar del Plata, ciudad el cual la queremos hacer conocer un día, profeta. Cuando venga para estos lados, ahí están mis padres espirituales, y también hay gente que quiero que conozca, gente muy sólida de la palabra, una gente... así que, amado, qué bendición tenerlo. Peleamos por esta transmisión, peleamos. Tuve que insistir como la viuda, golpear y golpear. Denme una fecha, denme un día, por favor, un ratito, le pedimos. Arrebatamos ahí, yo sé que es un hombre ocupado, pero me atrapó algunos spots que ustedes subió, algunos posteos, y en la dirección en la cual nos estamos moviendo, ¿sí? Le dije hoy en la tarde, mientras hablábamos, podemos hablar de fútbol, está el Tigre Gareca, que amamos, que lo queremos en nuestra selección, y además, ¿futbolista profesional o lo intentó como yo usted? No, yo jugué a nivel profesional, Nivel aquí en el profesional. Perú. Sí, a nivel profesional. Tuve la gran bendición de ascender a la profesional con 3 equipos distintos y de jugar en el fútbol profesional. Wow. Debuté desde muy joven en el fútbol, exactamente antes de cumplir 18 años de edad, ya estaba Tremendo. ascendiendo al fútbol profesional. Así que es una pasión que llevo por dentro. Yo creo que es el deporte que inventó Dios. En el cielo no se va a jugar más que fútbol. Fútbol, wow, tremendo. Sí, porque vemos fotos, digo, ¿será que es un apasionado o qué? Porque lo veo que siempre sube fotos, pero no parece improvisado. ¿Sí? Se percibe el jugador profesional, se percibe. Amén, amén. Eso se lleva en la sangre. Y bueno, y tratamos siempre de estar un poco activos. En este tiempo no se ha podido por el tema de la pandemia, pero hemos tratado de estar un poco activos, haciendo deporte. Bueno, hoy en día, no tan solo por hobby o porque nos gusta, sino también por salud. Es más, la Biblia recomienda hacer deporte también. El apóstol Pablo aconseja eso, hacer deporte, porque de alguna u otra forma nos mantiene bien, nos mantiene saludables y nos mantiene activos. Así que, y por otro lado es una pasión, ¿no? Me gusta el fútbol. O sea que esta semana es una semana bendecida. Tenemos Eurocopa y Copa América, así que estamos metidos ahí viendo el Está, fútbol. yo no sé ahí en el Perú, pero acá está, llegamos en la mañana, está en 0 grados, 1 grado, llegamos a la máxima 6 grados, creo hoy. Digo, tarde ideal para estar mirando Eurocopa y Copa América ahora en la noche, especiales. Así es. No, sí, acá también. Acá en el Perú, donde estoy yo, en la zona donde vivo, es una zona casi tropical. Hace mucho calor, es casi verano todo el año. En las tardes tenemos un poco de brisa y bueno, para nosotros esa brisa es el invierno, un frío terrible.
pero conozco el invierno en Argentina, he estado en la Patagonia, en Chubut, creo, no me recuerdo el nombre, por estas épocas, y conozco el frío que hace allá. Pero bueno, gloria a Dios por eso, ya ustedes están aclimatados y como nosotros también aclimatados a nuestro clima. Sí, claro, Así que aquí estamos, querido hermano, aquí estamos. Creo que hay un gran pueblo conectado, estoy viendo mucha gente que se está conectando y no sé, hay que darles un tiempito para que compartan la transmisión o inviten a otras personas a conectarse porque creo que vamos a ser muy bendecidos, vamos a ser. Porque yo siempre digo vamos a hacer, porque si la palabra no bendice al que la va a exponer, imposible que bendiga al que le escucha, al oyente. Así que creo que esta tarde o noche allá en Argentina vamos a ser muy bendecidos con la palabra. Claro que sí, sí, ya invitamos a todos que compartan la transmisión, que etiqueten a alguien. Me llamó la atención algo, profeta, un posteo suyo dice que a Jesús le seguían las multitudes porque las atraía con señales, pero las sostenía a través de la enseñanza. Y fue como título que le puse eso hoy, ¿no? Para comenzar esta transmisión. A Jesús lo seguían las multitudes, pero las sostenía, ¿sí? Porque hay algo que usted subió, el espectáculo religioso se termina. Hoy la iglesia cambió para siempre. Y en esa dirección, sabe que nuestro ministerio es centro de entrenamiento. Yo siempre le digo a los hermanos, acá no es un centro de entretenimiento, es un centro de entrenamiento. Si usted es sensible, búsquese una iglesia donde lo entretenga. Si usted no está dispuesto a cambiar el corazón, a que sea moldeado en el carácter, búsquese una iglesia donde lo entretengan. Pero se terminó, esta pandemia dejó expuesto quién estaba afirmado sobre la roca y quién estaba afirmado sobre la arena. Entonces, profeta, ya hablamos de fútbol, hablamos de Gareca, hablamos de la pena que está pasando Argentina como futbolista, hablamos de frío, la gente se está conectando y no me quiere escuchar a mí, hay gente de Río Negro, mire, más frío, Viedma, Río Negro, bendiciones, bienvenido a la transmisión. Queremos oír palabra que nos edifique. Si en este tiempo vengo buscando predicadores que me edifiquen, que me dejen pensando, que me quiten el sueño, que me dejen recalculando algunas coordenadas proféticas en este tiempo, porque la iglesia cambió para siempre, creo. Amén. No, es que esta es una realidad. Lamentablemente tenemos que decir que los creyentes de las últimas décadas han crecido o han crecido fundamentados bajo muchas emociones. Las emociones no son malas, las emociones son buenas. De vez en cuando uno tiene que motivarse, pero el ser fundamentado en las emociones es el peligro más grande que ha tenido la iglesia del siglo XXI. ¿Por qué? Por eso es que nosotros vemos tantos creyentes light, tantos creyentes cero calorías, tantos creyentes, como dicen allá en Centroamérica, de azúcar, que cuando les cae el agua se deshacen, porque no han sido formados bajo los fundamentos, los principios bíblicos. Jesús puso un ejemplo hablando de dos tipos de creyentes. Él dice que unos son edificados sobre la arena y otros edificados sobre la roca. Son edificados sobre la arena y sobre la roca. El problema es que cuando viene la tormenta, el que está edificado sobre la arena se va a desvanecer, pero el que esté edificado sobre la roca, ese permanecerá y prevalecerá. Entonces, el gran problema de la iglesia del siglo XXI es que hay una generación que ha crecido creyendo que sin el altar no hay nada espectacular, ahí no está la presencia de Dios. Por eso es que hay gente que cuando va a un culto y el culto está tranquilo, no ocurre nadie salta, nadie brinca, nadie habla en lengua. Entonces hay quienes dicen ahí no estuvo Dios porque nadie habló en lengua, nadie se paró de cabeza, nadie salió corriendo. Pero déjame decirte que Dios puede estar donde hay bulla, pero también puede estar donde hay silencio. Dios puede estar donde hay locura, pero también puede estar donde hay paz. Es más, la expresión de la palabra cuando se dice que la Shekinah de Dios está en un lugar, la Shekinah de Dios no se refería a una evidencia de manifestación de saltos, de brincos, de lenguas y de locuras, sino que la expresión, la Shekinah de Jehová está en ese lugar. La palabra Shekinah, para empezar, significa donde habita
Dios, donde habita Dios. Y nosotros vemos en la Escritura que Dios habitó en la casa de un hombre que era impío, que no pertenecía al pueblo de Israel. La Biblia dice que este hombre pertenecía al pueblo, aleluya, donde nació el mismo Goliat. Mas, sin embargo, la Shekinah hizo que ese hombre sea prosperado. O sea, donde la presencia de Dios está, puede haber locura, puede haber manifestación o no la puede haber. Pero Dios, aleluya, no necesita de esas cosas para manifestarse. Entonces, la gran problemática del siglo XXI es que hay una generación que ha crecido fundamentada en las emociones. Vuelvo y repito, ellos creen que si no hay gritos y si no viene un disque profeta y te dice yo te declaro, yo te profetizo, Dios me ha revelado, Dios me ha mostrado, entonces ahí no estuvo Dios. Pero déjame decirte que Dios no trabaja de esta forma. Cuando yo estaba meditando un poco en lo que tú me expresabas y me decías, estoy preocupado porque estoy viendo que lo que usted puso en el post de Facebook es lo que está sucediendo ahora. Hoy en día hemos cambiado la unción por la emoción. Hoy en día hemos cambiado los mensajes de edificación por mensajes terapéuticos. Entonces, esta es la gran preocupación que tenemos, pero quiero decirles en esta tarde que esto no es de ahora, esto existió incluso en los tiempos apostólicos, y en los próximos minutos voy a hablar de una de las iglesias con más manifestación, de una de las iglesias donde se activaron todos los dones espirituales. Mira, si había una iglesia poderosa, si había una iglesia donde tú encontrabas gente que hablaba lengua, pero también encontrabas quien las interprete la lengua, porque es necesario saber esto, que se necesitan las lenguas, pero se necesita también alguien que las interprete, porque el apóstol mismo, el apóstol Pablo escribió que si nosotros hablamos lengua, aleluya, y no hay quien las interprete, seríamos como un metal que retiñe o que resuena nada más. Y la iglesia de los Corintios era una iglesia que abundaba en lo sobrenatural. Ahí había gente que sanaba enfermos, gente que liberaba endemoniados, gente que tenía el don de ciencia activado, el don de discernimiento activado. Habían quienes hablaban lenguas y quienes las interpretaban. Habían profetas que caminaban en todas las dimensiones, en el espíritu profético, oficio profético, en el don profético. Había gente con una unción tan poderosa. Pero cuando yo leo la escritura bíblica y quiero tomar como base Primera de los Corintios en el capítulo 12, mire lo que dice Primera de los Corintios en el capítulo 12, hablando de algo muy poderoso, hablando de los dones espirituales. El apóstol Pablo le dice a la iglesia, no quiero, hermanos, mire lo que dice el apóstol Pablo, no quiero que ignoréis, escuche bien esto porque ya le voy a resolver, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pablo, en otras palabras, le está diciendo a una iglesia que tiene dones, que tiene, aleluya, manifestación sobrenatural, les está diciendo, ustedes son ignorantes, ustedes tienen dones, ustedes, aleluya, han activado lo sobrenatural, pero viven en ignorancia. Y mire lo que dice Pablo, hermanos, no ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevando como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y si hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada cual, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. Escuche esto, para provecho. Porque a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, y al otro palabra de ciencia según el Espíritu, a otro fe por el Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Mire, cuando yo leo esta escritura, y se la invito a estudiar, a leer, para nosotros poder entender este texto, porque Pastor Guillermo, a mí me enseñaron que yo no puedo explicar un texto fuera del contexto, porque de lo contrario armaría un pretexto. Entonces, este es el problema hoy en día, que hay predicadores que no tienen conocimiento de la palabra, que no se han formado, que no se han preparado, y explican un texto de una manera pragmática, y lo que hacen es que traen confusión a la iglesia. Entonces, para yo interpretar este texto, tengo que ir al contexto de la palabra. Y cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a los Corintios, tenemos que entender
que en el contexto de esta iglesia, Pablo fundó esta iglesia en este lugar llamado Corintios. Corintios era un lugar muy particular, amado, ya que en aquellos tiempos se le consideraba la ciudad del pecado. Hay algunos historiadores que narran y que dicen en sus escritos que la mayoría, las personas de aquellos lugares, cuando querían pecar, cuando querían fornicar, cuando querían embriagarse, cuando querían adulterar, ellos usaban la frase vamos a corintizar. Escúcheme bien esto, vamos a corintizar, porque Corintio se había convertido en la ciudad del pecado. Escuche bien esto, tenía dones, tenía profecía, tenía lenguas, tenía ciencia, tenía todas las manifestaciones del Espíritu, pero esa era la ciudad del pecado. Entonces, cuando uno quería pecar, cuando uno quería emborracharse, uno decía, vamos, no sé cómo le dicen allá en Argentina, creo que dicen, vamos a birriar. En ese tiempo no decían vamos a birriar, sino que decían vamos a corintizar, que era una forma de describir ir a fornicar, adulterar o hacer cualquier tipo de pecado. Entonces, la condición de vida de esta ciudad era tan degradante en Corintios, hasta tal punto que en esta ciudad habían muchos templos, había una avenida y toda esa avenida era simplemente de templos donde se rendía culto a diferentes dioses. Cuando usted lee el verso 2, escúcheme bien, cuando usted lee el verso 2, mire lo que dice, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándolos, como se os llevaba a los ídolos mudos. Cuando usted lee este versículo 2, este versículo es tan poderoso, querido hermano. ¿Por qué? Si usted me pregunta por qué, se lo voy a descifrar. ¿Por qué? Porque los ídolos mudos, la mayoría de este templo, aleluya, la mayoría de este templo se le rendía cultos a ídolos de yeso y de madera. Los templos celebraban dioses, celebraban cultos a sus dioses, pero todos los cultos eran basados a las experiencias. Yo quiero que se conecte a lo que le voy a enseñar en esta noche. Todos los cultos que habían en todos los templos que habían en Corintios eran basados a la experiencia. O sea, el énfasis era sentir algo. La gente que iba a los cultos de estos dioses mudos iban con la expectación en su espíritu, con la expectativa de sentir algo, de tal forma que si en uno de los cultos no sucedía nada extraordinario, no había ni un tipo de locura, no había ni un tipo de manifestación, los creyentes de ese Dios decían, hoy el Señor no se ha manifestado. Entonces, ¿por qué Pablo le escribe esta carta a la iglesia de los Corintios? Porque los corintios, a pesar que tenían dones, a pesar que había profecía, habían adoptado las mismas costumbres de los creyentes de otros dioses. Ellos decían, aleluya, si ellos en sus cultos saltan, brincan, corren, se paran de cabeza porque Dios se ha manifestado, pues nosotros hay que hacer lo mismo, hay que pararnos de cabeza, hay que brincar, hay que saltar, hay que hacer algún tipo de payasería y de locura. Mire, dentro de estos templos había un templo que era el templo al Dios más considerado y el más seguido de esta ciudad de Corintios, que era el templo al Dios Baco. ¿Quién era el Dios Baco? Era el Dios del vino, el Dios de los borrachos, el Dios de la borrachera. ¿Y sabes cómo era el culto que se le daba al Dios Baco? La gente entraba al templo y se embriagaba hasta morir. Y una vez borrachos, ellos decían que sentían la presencia de Dios y saltaban. Usted sabe cómo es un borracho, bailaban solitos, cantaban solitos y la gente decía, ay, ahí está Dios, ahí se está manifestando Dios. Entonces, bajo este pensamiento se funda esta ciudad y cuando el apóstol y cuando se levanta la iglesia de los Corintios, según los historiadores que abundaba en dones y manifestaciones, esta iglesia lamentablemente se dejó afectar por el entorno, por lo que sucedía en los otros templos. Entonces comenzaron a imitar lo que sucedía en el otro templo. Entonces ellos decían, miren, este templo saltan cuando sienten la presencia de Dios, nosotros vamos a saltar. Miren, ese templo se paran de cabeza cuando sienten la presencia de Dios, nosotros vamos a pararlo de cabeza. Miren, ese templo la gente corre porque siente la presencia de Dios, entonces nosotros también vamos a correr. Y dice la historia, escúcheme bien, dice la historia que en uno de esos días, cuando la iglesia de Corintios comenzó
comenzó a imitar lo que hacían en otros cultos. Entonces dice que un tipo, aleluya, comenzó a profetizar, hablaba lenguas y a profetizar. Y en su afán de profetizar, él lo que hizo fue hablar mal de nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso, aleluya, la palabra dice, nadie que está lleno del Espíritu llama anatema, aleluya. Mire lo que dice, por tanto, el verso 3, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. ¿Por qué? Porque esta gente, en su afán de tratar de imitar a los otros, comenzaron a llamar anatema. En su afán de profetizar, profetizaban cosas que eran totalmente en contra de la enseñanza que el apóstol Pablo había impartido por revelación del Espíritu Santo. Y entonces, a pesar que hablaban lenguas, a pesar que profetizaban, aleluya, comenzaron ellos a hacer payasería, a hacer espectáculo, y comenzaron a enseñarle a la gente que si Dios estaba en ese lugar, la gente tenía que temblar, la gente, y esto ocurre hasta hoy en día. Yo me recuerdo que fui a un lugar a predicar y una mujer me dice, pastor, fui llena del Espíritu. Y yo le dije, ¿cómo sabes que fuiste llena del Espíritu? Porque comencé a temblar como las otras hermanas. ¿Y quién te ha dicho que esa tembladera es estar llena del Espíritu Santo de Dios? Y es que esto viene desde el tiempo de los corintios, y vuelvo y repito, era una iglesia con manifestación, era una iglesia con profecía. Y cuando Pablo se da cuenta de esto, Pablo le dice, no ignoréis. La palabra ignoréis ahí es agnoín, que significa falta de información o falta de conocimiento. Pablo les está diciendo, ustedes hablan en lengua, ustedes profetizan, ustedes tienen don de discernimiento, ustedes tienen, aleluya, todos los títulos, reverendo, reventado, obispo, avispa, apóstol, tienen todos los títulos, pero les falta información, son ignorantes, tienen los dones, pero no saben administrar los dones, porque hay gente que cree que los dones, aleluya, son para que la gente, aleluya, se maraville de lo capaces que ellos son. Hay gente que cree que los dones son para exhibirse. Hay gente que cree que los dones son para recibir aplausos, para que la gente te persiga y se tome un selfie y lo suba al Facebook. Pero yo déjame decirte en este día que los dones, aleluya, son herramientas de trabajo, herramientas que Dios te ha dado para avanzar el reino, herramientas que Dios te ha dado para cumplir. Por lo tanto, si tú no estás dispuesto a trabajar, no pidas a Dios que te dé dones. Señores, cuando yo veo esto, yo veo la realidad de la iglesia del siglo XXI. Yo conozco gente que tiene habilidad, que tiene dones. Yo conozco gente que Dios la usa en sanidad, en milagro. Yo conozco gente que de vez en cuando Dios los usa con una palabra profética, pero viven en total ignorancia, viven en desinformación, no se han preparado, no se han capacitado. Ay, es que pastor, a mí me enseñaron que la letra mata y el espíritu vivifica. Pues pregúntale a Pablo, que después de tener el encuentro con Jesucristo pasó 17 años de anonimato. El hombre que tenía la más grande revelación, nadie lo invitaba a un congreso, nadie lo invitaba, aleluya, a un culto profético. El hombre que tenía la más grande revelación, nadie lo llamaba para que profetice. El hombre que tenía la más grande revelación se pasó 17 años en el anonimato, 14 trabajando haciendo tiendas y 3 metido en el desierto, dejándose formar, aleluya, por Ananías y incrementando la unción, incrementando esa presencia de Dios en su vida. Si hay un problema en este tiempo, mi querido Guillermo, por eso es que vemos tanta payasería en los altares, por eso es que vemos, aleluya, porque yo a veces estoy confundido si a los que veo en los altares son predicadores o son showmans, porque hay algunos que suben para hacer espectáculo, para hacer reír, aleluya, y para hacer brincar y saltar a la gente, aleluya. Pero yo creo que está llegando la temporada de romper con la ignorancia. Yo creo que está llegando la temporada de volver a la senda antigua. Pastor, pero volver a la senda antigua es volverse religioso. No, no, no. Volver a la senda antigua es volver a los principios de la palabra. Volver a la senda antigua es volver a los fundamentos del escrito está. No podemos ignorar la palabra.
hablemos lengua, salte y brinque lo que tú quieras, pero déjame decirte que eso no representa que Dios esté en un lugar. Jesús lo dijo de esta manera. Jesús dijo que llegará el día en que seremos conocidos. Escuche bien esto, no por los dones, sino por los frutos, porque dones tiene cualquiera. Hello, dones tiene cualquiera. ¿Cómo así, pastor? Si Dios nos ha dado. No, la Biblia dice, el salmista declara, mire lo que dice el salmista dice, el salmo, aleluya, dice que Dios le ha impartido dones aún hasta los impíos. El salmo 141, el salmo, aleluya, 141 verso 2 dice que el don es una ofrenda. O sea, el don no es para que te la creas, el don no es para que te emplumes como pavo real, el don no es para que, aleluya, te creas el último piojo en peluca. El don es una ofrenda. Dios te lo dio para que tú se lo dediques a él. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios te lo impartió para que tú se lo dediques a él. Aleluya, bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Y entonces escuche lo que dice la escritura. Pablo le dice, no seáis ignorantes. Escuche bien esto, no seráis ignorantes. La palabra es agnoen, falta de información, falta de conocimiento de los dones. En otras palabras, Pablo le está diciendo de qué les sirve que abunden en dones, de qué les sirve que hayan profetas, de qué les sirve que hablen en lengua, de qué les sirve que tengan discernimiento cuando no tienen información o conocimiento de cómo administrar los dones. Son ignorantes en el uso de ellos. Alabado sea el nombre de Jesús. Y esta es la problemática que estamos viviendo en estos tiempos. Tenemos gente que son seguidores de dones. Ay, Dios mío. Voy a repetir esto. Tenemos gente que son seguidores de dones, pero no seguidores de corazones. Y déjame decirte que no es por el don, es por el corazón. Aleluya. Jesús dijo, por los frutos los voy a conocer. No por el don de lengua, no por el don de sanidad. Por los frutos los voy a conocer. Aleluya. Porque ante los ojos de los hombres eres uno, pero ante los ojos de Dios eres otro. Y déjame decirte que el hecho de que a ti te siga la gente, el hecho de que tengas muchos views en el YouTube, el hecho de que seas el más seguido en el Facebook o en el Instagram, esto no significa que eres aceptado por Dios. Y yo prefiero ser aceptado por Dios y ser ignorado por los hombres. Alguien diga gloria a Dios a eso. Entonces, bajo este escenario, Pablo le escribe esta carta a la iglesia de los Corintios, una iglesia que se dejó influenciar por las adoraciones de los dioses mudos, de cómo se manifestaba la gente en los cultos de otros dioses. Se dejaron influenciar a pesar que tenían dones de profecía, de discernimiento. Entonces, señores, ¿qué es la solución? ¿Cuál es la solución para este tiempo? Acabar con la ignorancia. El peor enemigo del cristiano no es el diablo. El peor enemigo del creyente siempre ha sido la ignorancia. Mi pueblo se muere por falta de conocimiento. Traducido al español peruano, mi pueblo perece por ser ignorante. Creo que ha llegado el tiempo de que vuelvan las escuelas dominicales. Creo que ha llegado el tiempo de que vuelvan los cultos de enseñanza de la palabra del Señor, para que cuando venga un pseudo profeta y te diga yo te declaro, yo te profetizo, tú le digas si no está en la Biblia no te lo creo, porque la Biblia dice que no hay palabra profética más segura que aquella que ya fue revelada a través de su palabra. Usted nunca va a encontrar a un profeta profetizando en desorden. Elías dijo, oró al cielo para que no lloviera durante esa época. No es que Elías era superpoderoso, es que Elías sabía que Dios había dicho que si el pueblo pecara, él cerraría los cielos y cesaría la lluvia. Entonces Elías le dijo, Señor, el pueblo está en pecado y tú dijiste que cerraría los cielos. Y luego Elías ora para que los cielos se abran, porque Elías sabía que Dios había dicho que si el pueblo se arrepentía, él abriría los cielos y devolvería la lluvia. Toda palabra profética amparada en la escritura,
aleluya, se va a manifestar en tu vida. Yo no sé si alguien está tomando esta palabra, está creyendo. Necesitamos formarnos, necesitamos capacitarnos, no, necesitamos prepararnos. Yo tengo una problemática cuando los que se dicen apostólicos y proféticos hoy en día, aleluya, a los pentecostales le dicen religiosos, mas sin embargo esos religiosos van al seminario, buscan a la presencia de Dios en ayuno, en vigilia, en oración. Son gente que se prepara, son gente que lee la Biblia, y yo creo que nosotros necesitamos volver a la senda antigua, necesitamos volver a los principios, a los fundamentos, a educarnos, a ser como el creyente que ha sido fundamentado sobre la roca. Necesitamos palabra. Jesús se enfrenta a Satanás en el desierto. Jesús tenía el poder para sonar los dedos y desaparecerlo, pero él lo enfrenta con el escrito está, con la palabra, con la palabra. Necesitamos palabra, la palabra. Jesús dijo fuerte, le dijeron a Jesús, fuerte es tu palabra, pero ella nos da vida eterna. La Biblia dice que su palabra es espíritu y es vida. La Biblia dice que la flor se seca, la flor se marchita, la hierba se seca, pero su palabra permanece para siempre. Querido hermano, necesitamos ser instruidos, necesitamos ser formados, necesitamos volver a la senda antigua, a educarnos nuevamente en la palabra. Está bien, yo vuelvo y repito, está bueno tener un tiempo de emoción, está bueno emocionarnos, pero hay gente que se ha vuelto experta en esto. Yo conozco gente que se ha vuelto experta en emocionar a los oyentes, y cuando van al altar los hacen llorar, los hacen reír, los hacen brincar, pero no le dejan ni un principio bíblico. Y lo que te cambia la vida no es correr, no es pararte de cabeza, es vivir los principios de la palabra del Señor, mi amigo Guillermo. Wow, Dios mío, Dios mío, Dios mío, esto está prendido fuego, esto está prendido fuego. ¿Sabe, profeta, que esta pandemia o toda esta crisis mundial vino a exponer a la iglesia, vino a exponer a los profetas? El año 2020 desaparecieron los profetas. No había nadie que hubiera revelado estas cosas, no había nadie que diera dirección, estaban todos como desorientados, como que el cielo se cerró y se terminaron. Año 2019, todo el mundo profetizaba, aeropuertos, viajes, naciones, nadie vio venir lo que se venía. Entonces, ahí nos damos cuenta. Es más, yo siempre dije durante todo ese año, y lo sigo repitiendo, el necio edificó sobre la arena y el sabio sobre la roca era texto de escuelita dominical, no se predicaba en los altares, porque era tema para los niños. Bueno, vamos a enseñarle esto, el necio edificó sobre la roca y vinieron vientos. Resulta que el año 2020 y lo que llevamos del 21, soplaron vientos, golpearon, y acá quedó en evidencia la palabra, que no era texto de escuelita bíblica de niños, que era una palabra que nos vino a sacudir, porque nos sacudió a todos, sacudió los cimientos. 176 iglesias cerraron aquí en esta región. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué falló? ¿El fundamento? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Por qué los hermanos desaparecieron? Tengo testimonio de pastores que dicen, los líderes se nos fueron de la iglesia. Los líderes volvieron al cigarrillo, al vicio. Líderes, no el hermanito que iba domingo tras domingo, no, líderes, gente que profetizaba, gente de altar, se volvió atrás. Entonces, estaban fundamentados en la emoción, en el almatismo, y creo que usted sabrá de esto, debe ser un área donde Satanás se mueve, el almatismo. Sin duda alguna, Satanás se mueve por las emociones, Satanás se mueve por el almatismo, y es tremendo el testimonio que tú acabas de decir de líderes que supuestamente son gente madura y que se fueron, ¿entiendes? Entonces, esto nos enseña algo y que tenemos que aprenderlo, y se lo voy a describir de esta manera. Esto es parte de un libro que estoy escribiendo. Sansón tenía dones carismáticos, pero era carnal. Saúl era el rey de Israel y, ojo, también profetizaba, pero ¿qué dice la Biblia? Que también fue desechado por ser, ¿qué? Carnal. Así que nosotros nos podemos encontrar con gente, aleluya, que resucita muertos, que
que haga cualquier cantidad de manifestaciones, pero no es el don. El don no te madura. El don no te da carácter. Por eso es que Dios siempre trabaja en nuestro carácter. Mira, Dios le dice a Moisés, tira la vara. Moisés la tira, se convierte en serpiente. La vuelve a tomar y se convierte en vara. ¿Y sabe lo que dice Moisés? Wow, con esta vara voy y conquisto Egipto y la gente me va a seguir y la gente me va a aplaudir. Voy a ser el más. Y cuando Moisés está a punto de bajar el monte, Dios le dice, espérate, falta lo más importante. Quiero ver cómo está tu corazón. Usted sabe la historia. Moisés mete la mano en su corazón y lo que sale es lepra. Tenía la vara súper poderosa, tenía el don, tenía la habilidad, tenía el talento, pero todavía tenía su corazón corrupto, todavía tenía su corazón leproso y aparte de eso, todavía no tenía el carácter que Dios necesita de un hombre para, aleluya, liderar a un pueblo. Entonces tenemos que trabajar más que en eso. Mira, hay un error que he visto en muchos lugares y es que hay muchos pastores que levantan un liderazgo, aleluya, por el corazón y no por la cabeza. Voy a repetir esto. Es que este me cae bien, es que este es mi amigo, es que este me respeta, es que este no. Nosotros no tenemos que levantar un liderazgo por el corazón, sino por la mente, porque la Biblia declara que el corazón es engañoso. Tenemos que pensar, tenemos que analizar, tenemos que ver a la persona que tenga evidencia, no de talento, no de habilidad, aunque es importante, sino de madurez. Necesitamos gente madura, necesitamos gente de carácter, pero sobre todo necesitamos gente preparada en la palabra del Señor. Mira, si había algún requisito en la iglesia apostólica, aleluya, para convertirse en discípulo o en apóstol, el único requisito era uno. ¿Cuál era? Número uno, estar lleno del Espíritu Santo. Y número dos, aleluya, número dos, hablar del Cristo resucitado. Esto conllevaba a la gente a entrenarse, a prepararse, aleluya, y a buscar la presencia del Espíritu Santo. Por eso repito, no es el don, es el fruto, porque cuando el Espíritu Santo llena la vida de una persona, aleluya, los dones quedan en segundo plano, porque lo que se comienza a manifestar es el fruto del Espíritu, el amor, la paciencia, la paz, la benignidad, la templanza, que todo creyente debe tener. Los creyentes llenos del Espíritu, ni el COVID-19 los mueve. Los creyentes llenos del Espíritu, no hay adversidad ni contrariedad que los pueda mover. Por eso es que hago un llamado en esta hora para volver nuevamente a los cimientos, para volver al estudio de la palabra. Hoy en día los predicadores de este tiempo lo que hacen es que se van al seminario de Google, meten una palabra en el Google, se copian todo, hacen copy-paste y mañana le están predicando. O abren el YouTube y escuchan lo que dice fulano de tal, le copian la pose, le copian la forma de hablar y mañana se paran en un altar y que son profetas. Necesitamos que se vuelva a levantar gente de búsqueda, gente que busque la llenura del Espíritu y que se prepare, que se forme, que estudie, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya, gente fundamentada en la palabra del Señor. Wow, tremendo profeta, tremendo lo que acaba de soltar, ha revolucionado esto. Es lo que queríamos escuchar. Yo siempre recuerdo un dicho de mi pastor, que nos está mirando ahí, dejó un comentario, él dice, a mí no me importa que se pare un ángel al lado tuyo. A mí no me importa que haga caer fuego del cielo. Me interesa cómo está el corazón. Qué tremendo eso, porque al principio eso ofende, porque los dones abren puertas, pero el carácter te mantiene la puerta abierta. Mira lo que voy a soltar algo, lo que voy a soltar. Por eso que necesitamos una iglesia formada. Jesús dice en Juan 10:10, mira lo que dice Jesús. Jesús dice, el ladrón no viene ¿para qué? Para robar, hurtar y destruir. Robar, matar, destruir. Amén. Ahora, la gente cree que Jesús está hablando del diablo. Jesús no está hablando del diablo en ese texto. Porque si nosotros vamos al contexto, Jesús le está hablando a los fariseos, le está hablando a los religiosos. Y Jesús dice, el ladrón no viene. La palabra ladrón en ese texto es la palabra clectes. De ahí nace la palabra clectonomía o clectónamo, que son esas personas que roban por deseo, no por necesidad.
Alaba la gloria de Jehová. De ahí nace la palabra cleptómano. Jesús cuando dice el ladrón no viene, está hablando de, es la palabra cleptes, de ahí nace la palabra cleptonomía. Ahora, ¿cuál es lo poderoso de esto? Que la palabra cleptes o ladrón no era una palabra que se usaba para identificar a los falsos maestros, a los falsos predicadores. Jesús está diciendo los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos predicadores son ladrones que te vienen a robar, a matar y a destruir. Esto era lo mismo que pasaba en la iglesia de los Corintios, allá por el capítulo 15. Nosotros recordamos el capítulo 15 en el verso 3, cuando el apóstol habla de las malas conversaciones, de las murmuraciones. En ese momento también, aleluya, la carta a los Corintios, Pablo escribió acerca de los falsos maestros, porque había entrado a la iglesia de los Corintios un grupo de personas que estaba enseñando que la resurrección de Jesucristo no era verdadera. Mira, una iglesia con dones, una iglesia con manifestación, pero venía cualquiera y le metía un cuento y lo creía. Entonces, cuando Pablo ve este escenario, Pablo es que le escribe este texto que quiero leerlo, el 1 Corintios 15, 13, 15. Vamos a ver. 1 Corintios, ahí donde estamos más abajo, por favor. 1 Corintios 15. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. El verso 1 dice, además os declaro, hermanos, que el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si resistís la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. En este momento, cuando usted va al trasfondo histórico, usted se va a dar de cuenta que ¿por qué Pablo le escribe esto? Porque falsos maestros habían llegado a Corintios, una iglesia con dones, con discernimiento. Y yo me preguntaba, ¿dónde quedaron esos tipos con el don de ciencia? ¿Dónde quedaron esos tipos con el discernimiento? Que no se dieron cuenta que estos tipos habían llegado para traer una falsa doctrina, una falsa enseñanza. Jesús a esas personas en Juan 10:10 les llama ladrones. No está hablando del diablo. Está hablando de los falsos maestros, de los falsos predicadores, de los falsos profetas que te vienen a engañar, que te vienen a tirar un cuento. Yo creo que hay profetas genuinos, conozco profetas genuinos. Yo creo que hay apóstoles a carta cabal, pero también creo que hay falsos maestros, falsos apóstoles, falsos predicadores, aleluya, que no viven la palabra, que lo que hacen es meterse al seminario de Google, al San Google, buscar un mensaje, ay, me gustó lo que dice esto y lo voy a profetizar, aleluya. Pero necesitamos que se vuelva a levantar una generación de hombres y mujeres con discernimiento y una generación de hombres y mujeres que prediquen la palabra del Señor, que pongan fundamentos, que tiren principios, aunque se enojen, aunque no los inviten, porque hoy en día, aleluya, los mensajes más requeridos son aquellos que te endulzan el alma, son aquellos que te masajean. Los mensajes más requeridos son aquellos que son terapéuticos, pero necesitamos que se vuelva a levantar una generación que diga, predica, predicador, predícame la palabra, predícame el escrito está, que aunque me duela, eso me va a dar principios y fundamentos para seguir adelante. Alabado sea el nombre de Jesús. Qué tremendo, qué tremendo, qué tremendo. Un fluir maravilloso, profeta, maravilloso. No le quiero seguir quitando más tiempo, nos edificó, nos sacudió, dice un predicador por ahí, nos voló la cabeza. Gloria a Dios, qué bendición haberlo podido tener aquí en Balcarce, por lo menos, y bueno, y de todos los lugares que nos están mirando, les invito, amados, a compartir esto, porque como decimos siempre, alguien necesita oír esta palabra, pero sobre todo nuestra vida, nuestra iglesia, aquí la iglesia en nuestra ciudad, reciba, abrace esta palabra, honramos su vida, profeta, la verdad que Amén. valió la pena haberle andado atrás, y estuvimos a punto de que viniera para estos lados el año pasado. Cerró todo, Amén. pero estuvimos Amén. haciendo esa gestión y lo vamos a hacer en cuanto se abra todo este asunto. Va a ser un honor tenerlo acá por Buenos Aires. Amén. Quiero terminar con esto. El gran conquistador Napoleón Bonaparte, de una de sus tantas frases, la que más me impacta es aquella cuando él dice esto. Él dice, los sabios
van detrás de más sabiduría. Mm. Los tontos creen que ya la tienen. Oh, tanto Dios. Los sabios van detrás de más sabiduría y los tontos creen que ya la tienen. Pero quiero terminar con esto. Segunda de Timoteo, en el capítulo 2, verso 15. El apóstol Pablo le declara algo muy fuerte a Timoteo y con esto termino. Segunda de Timoteo. Mira lo que le dice. Segunda de Timoteo. Le dice, segunda de Timoteo capítulo 2, verso 15, le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y mira lo que le dice, como obrero, que no tiene que avergonzarse, y esto es lo que más me gusta. Le dice, y que usa bien la palabra. Y que usa bien la palabra. La palabra aquí, cuando Pablo le está diciendo usa bien la palabra, en otra versión le dice divide correctamente la palabra, él usa la palabra griega ortotomeo, que literalmente significa hacer un corte recto y preciso. O sea, Pablo le está diciendo, la palabra se predica tal cual, no se desvía, ni se inventa, ni se le añade, ni se le quita para agradar a alguien. Ese es el consejo más grande que el apóstol Pablo le da a su hijo Timoteo. Queridos hermanos, volvamos a la palabra, volvamos a la palabra. Esa es la solución a todo. Que Dios los bendiga. Dios le bendiga, profeta. Un placer tenerlo aquí. Gracias por estar. Nos honró con su presencia. Así que, mis Amén. amados, Dios lo bendiga. muchas gracias. Le bendecimos, le bendecimos. Amén. Amados, déjenos comentar abajo qué tremenda bendición lo que hemos vivido. Y durante una hora, el fluir del profeta durante una hora ha sido extraordinario. ¿Sí? Así que abrace esta palabra. La vamos a tener también en el canal de YouTube. ¿Sí? El canal de YouTube, nuestro canal, Pastor Guillermo Domínguez. Ahí va a estar la palabra. Compártala con alguien. Alguien necesitaba oír esta palabra. Ese soy yo, el primero. Y creo que cada uno de los que están del otro lado, gracias por estar, gracias por dejarnos entrar a su hogar con esta palabra que sacude nuestros cimientos, sacude nuestros pensamientos, transforma nuestra mente. Así que le bendigo, gracias por estar ahí. Como le dije recién, comparta con alguien, porque esto necesita ser, la palabra tiene que correr, la palabra tiene que fluir, la palabra tiene que llegar a cualquier rincón. No hay excusa, mi hermano, no hay excusa. Le digan, no, y no sé cómo predicar. Esta es una manera de predicar. Hágale llegar a alguien esto, y mi oración es que este fuego se nos meta tan profundo por dentro que nos lleve a reflexionar y a cambiar para siempre. Amados, toda la bendición. Gracias por estar en nuestro muro, gracias por estar acá conectado con nosotros, gracias por dejarnos entrar a su hogar. Ha sido más que un placer. Le bendecimos y será hasta cualquier momento, seguramente el sábado estaremos transmitiendo y el domingo también soltando un mensaje para los papás. Así que toda la bendición. Buen fin de semana.